presidenta, les agradezco la invitación y bueno, este texto traté de que fuera un poco como más general y no como tan específico de lo que son los feminismos, porque me parece que a veces el feminismo en la academia se está volviendo un poco como muy cifrado, ¿no? Muy para especialistas y no alcanzamos a ver de la propuesta teórica, epistemológica o metodológica que el feminismo tiene para prácticamente todas las carreras, ¿no? A mí me parece que esa perspectiva es importante porque va a estar presente sí o sí, ya de manera inevitable, en todas las disciplinas, por lo menos que se imparten en esta facultad. Yo, como les acaba de decir el profesor, pues imparto una asignatura transversal de género en esta facultad, pero también lo he hecho en la arquitectura y también lo he hecho en ingeniería. Y es como muy interesante ver cómo las distintas poblaciones piensan o no piensan, o les estorba, o les desagrada que esto exista como tal, ¿no? Y entonces necesitamos, me parece, una pedagogía sobre el feminismo que diga por qué es relevante, ¿no? Para todas las disciplinas, ¿no? Porque un latinoamericanista tiene que saber qué es el feminismo, qué es lo que ha aportado. Porque el que estudia geografía o alguien más distante, los que hacen archivos, ¿no? Porque bueno, para latinoamericanos, para geografía, para filosofía, creo que es como más claro. Bueno, voy a empezar con una cita de las mujeres zapatistas. Y dice, tal vez cuando les pregunten cuál es el acuerdo, ustedes digan, acordamos vivir, y como para nosotros vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien según su modo, su lugar y su tiempo. Palabras de las mujeres zapatistas en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres y lucha, del 8 de marzo de 2018. Este texto responde, en primer lugar, a la invitación realizada por los organizadores de la cátedra extraordinaria en el marco del curso colectivo Descolonización más allá del fervor cultivo. Los feminismos en nuestra América tienen una genealogía diversa, abordable desde múltiples perspectivas y metodologías. Pueden analizarse desde las luchas entre los estados-nación, como en el caso de la ciudadanía, que históricamente se ha posicionado frente al Estado. Sin embargo, a lo largo del siglo XX ha habido importantes viajes conceptuales y políticos en los que los feminismos han hecho aportes significativos desde diversas experiencias. Un ejemplo notable es el del feminismo autónomo de los años 90, donde participaron feministas conocidas como Francesca Gargallo, Julieta Paredes y Judith Espinosa, quienes trabajaron en campos como la historia de las ideas, el feminismo comunitario y el feminismo de Colombia. Estas corrientes presentaban una postura contrahegemónica frente al feminismo institucional de esa época. La crítica también se ha clasificado y posicionado contra la nueva oleada de acumulación por disposición, como lo denomina David. Y bueno, yo pongo estas tres autoras a manera de ejemplo, no es que sean solo las más representativas, sino porque la historia del feminismo en nuestra región tiene algunas características. Y dentro de esas características se agruparon mujeres y feministas de distinta índole, pero yo posicionaba el feminismo autónomo en los años 90 como una primera respuesta a la institucionalización que se estaba dando en esa época, sobre todo por las grandes instituciones como la ONU o las ONG, ¿no? Cómo estaban respondiendo ellas en ese momento a lo que era la institución, ¿no? Actualmente creo que está pasando una institucionalización diferente que tendríamos que criticar, pero bueno, lo que es relevante es que en esos años se conjuntaron feministas, pensadoras, sociólogas, antropólogas, que hoy están posicionadas en otros feminismos, ¿no? Pero que tienen este encuentro común.
La diversidad de feminismos en la región también se originó como respuesta a la violencia de género, a la violencia estatal contra las comunidades y a los proyectos políticos neoliberales. Un ejemplo emblemático es la Ley Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que durante 3 décadas ha fomentado el diálogo con movimientos sociales, indígenas, territoriales, afrodescendientes y otras identidades. Y a mí me gusta poner de ejemplo el movimiento de mujeres al interior del Ejército Zapatista, porque ahí podemos ver cómo se ha modificado también el lenguaje, ¿no? Cuando uno lee la Ley Revolucionaria de Mujeres y las peticiones, ellas siguen hablando de mujeres, concepto problemático, como ustedes ya sabrán, pero en los últimos comunicados el EZ incluye el OTROAS, pero el OTROAS que se utiliza ha implicado un cambio, pero un profundo diálogo con todas estas diversidades, ¿no? Y estamos hablando de un movimiento de liberación de un ejército donde hay, por supuesto, también jerarquías, ¿no? Y que las mujeres zapatistas también han abierto muchos espacios para el diálogo. Unos pueden ser los encuentros de mujeres zapatistas del 18 y del 20, pero que ha habido muchos antecedentes dentro del propio zapatismo, ¿no? Como la postura, los cursos sobre conciencias, o sobre el comparte, o sobre la indra capitalista, ¿no? No ha sido un tema como separatista, sino porque ven que la explotación, la opresión, la dominación se está ejerciendo en todos estos ámbitos, ¿no? Y que desde los pueblos originarios se puede hacer, o se está haciendo, o se ha hecho otra. Bueno, en relación a esta cátedra que ustedes están tomando, hay una categoría que es muy importante, que es el de la colonialidad de género, ¿no? Y yo quería introducir también cómo opera la colonialidad de género en la academia, ¿no? Esa crítica que hace Lugones, cómo la podemos llevar a otros espacios. La colonialidad de género en la academia se reconoce a través de prácticas, estructuras y discursos que perpetúan la jerarquía de géneros y la visión patriarcal y eurocéntrica de la ciencia y el conocimiento. Esta colonialidad implica que ciertos cuerpos, saberes y epistemologías, especialmente aquellas originadas fuera del Occidente o que desafían los estándares dominantes, sean invisibilizadas o devaluadas en el ámbito académico. Aquí se destacan algunos aspectos clave para reconocerlas, ¿no? Y antes de enunciarlas, ¿a qué me refiero con esto? Cuando uno revisa las bibliografías, revisen cualquier bibliografía y se van a dar cuenta que las mujeres no son citadas, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que se citan? Independientemente de que sean feministas o no lo sean, ¿no? No son consideradas sujetas con aportes de conocimientos como sujetos epistémicos válidos, ¿no? Y eso no es un prejuicio o algo que yo quiera repetir desde la postura de feminista, sino que ha habido investigaciones al respecto, ¿no? Por eso cuando hay revisiones de textos a doble ciego, donde no se conoce el nombre de quien evalúa y de quien es evaluado o evaluada, el incremento de textos aceptados de mujeres se incrementa. Cuando el nombre de las mujeres aparece, disminuye, ¿no? Bueno, ahí hay un prejuicio, ¿no? O también yo siempre cuento esta anécdota que alguna vez me llamaron de la Universidad de Guanajuato, no me acuerdo si era. Bueno, a revisar los proyectos de investigación en una maestría sobre el género. Y empezamos por atrás, empezamos por la bibliografía. Y su bibliografía constataba lo que les estoy diciendo. El 90% de la bibliografía era de hombres, ¿no? ¿Cómo das este salto a preguntarte qué pasa con el conocimiento que hacen las mujeres de sus diferentes áreas, ¿no? En el área de ciencias sociales, en ingeniería, por ejemplo, ahora que doy clases en ingeniería y que doy específicamente
específicamente a la ingeniería aeroespacial. Es muy interesante porque les ponemos, por ejemplo, los extractos estos de la película Talentos Ocultos, ¿la has visto? ¿No? Talentos ocultos son los aportes de las mujeres afrodescendientes en matemáticas y físicas para el primer cohete que orbitó nuestra atmósfera, ¿no? Bueno, ese es un ocultamiento de un saber, ¿no? Se los pongo de ejemplo como este sesgo se ve prácticamente en todas las bueno, algunos de los aportes del feminismo es que poner en cuestión las epistemologías hegemónicas. Es decir, las teorías y métodos de investigación que se enseñan y practican en la academia pueden tener raíces eurocéntricas, con escasa o nula inclusión de conocimientos desarrollados en el sur global o provenientes de epistemologías indígenas y afrodescendientes. Estos conocimientos son marginados o considerados alternativos y en muchos casos como subestimados en términos de la indígena, ¿no? Y eso pues también nos pasa mucho cuando vemos textos con algunas posturas que quieren hablar de lo de perdón para hablar así, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo quiero leer, si están leyendo autores y autoras indígenas y recogiendo sus propias narrativas, no lo estoy viendo, ¿no? Eso habría que ver también cómo opera esa otra colonialidad. El canon académico. La literatura obligatoria y los autores centrales de muchas disciplinas reflejan una preponderancia de voces masculinas, blancas y europeas o estadounidenses. La filosofía, la sociología, la ciencia política y otras áreas reflejan esta exclusión en sus programas, lo cual reitera un discurso que invisibiliza las contribuciones de mujeres y de colectivos históricamente oprimidos como los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y en esto, también en la academia nos encontramos con autores de pueblos originarios que a lo mejor lo que están citando es la producción de sus propios pueblos y que la academia no acepta como tal, ¿no? Y yo tengo un ejemplo muy cercano de una lectora, de haber sido lectora de una tesis de una filósofa mije, y que una de las lectoras le dijo: esto que estás diciendo pues no tiene suficiente sustento, ¿no? Podría citar a Deleuze o a Foucault sin entender que el aporte que estaba otorgando esta joven, ¿no? Finalmente ella decidió unificar su trabajo y quitar aquellas partes que le causaban conflicto a la lectora, porque claro, ya quería salir, ¿no? Pero esa es una práctica epistemicida por parte de una academia que no comprende que hay otros saberes, ¿no? Ni siquiera es capaz de incluir esas otras epistemologías. Y por tanto, creo que tampoco conoce lo que significa la epistemología o el pensamiento. Muchas áreas de estudio y temas de investigación, como los estudios de género o los estudios culturales latinoamericanos, son tratados como disciplinas periféricas o no esenciales, a pesar de su relevancia para desentrañar las estructuras de poder coloniales y patriarcales. Investigación de colonial y feminista muchas veces se enfrenta a dificultades como el menosprecio o pensar que todo esto solamente es activismo en lugar de ciencia, independientemente de la ciencia que está. Y también, a manera de anécdota, recuerdo que una compañera hace unos 12 años ingresó a la maestría de estudios latinoamericanos trabajando el tema del feminicidio, ¿no? Y una de las críticas que le hacían en ese momento era que era un tema de moda, ¿no? Ya había pasado Ciudad Juárez, ya teníamos la Ley General de Acceso a la Violencia del 2007, estábamos en esos años alrededor de 4 mujeres víctimas de feminicidio por día, hoy son entre 12 y 13, ¿no? Algo ha pasado, pero la academia en ese momento no entendió que la realidad necesitaba tener una serie de categorías para ser ahora.
ya existe la categoría de feminicidio. Pero la relevancia de esas palabras es tan importante que si ustedes han leído la novela de Cristina Rivera Garza, El insondable verano de Invencible, siempre le dimos en esa novela, una de las cosas que dice Rivera Garza es: cuando sucedió el feminicidio de mi hermana, palabras más, palabras menos, disculpen ustedes que no cite textual, no existían las palabras como violencia de género, no existía la noción de feminicidio y no había un marco teórico que nos pudiera llevar a pensar que mi hermana estaba viviendo una serie de violencias, ¿no? Entonces, este otro corpus teórico tardó mucho tiempo en posicionarse dentro de la academia, ¿no? Y aún sigue teniendo conflictos, por ejemplo, con la idea de feminicidio, perdón, con el concepto de feminicidio, si es igual a homicidio, si no, sigue habiendo un conflicto y habría que preguntarnos qué es lo que está operando ahí para que no sean aceptados. En la academia frecuentemente se reproducen microagresiones y formas de violencia simbólica, como la burla, el cuestionamiento constante y la invalidez hacia experiencias y saberes no hegemónicos. Estas actitudes refuerzan la idea de que el conocimiento válido debe alinearse con paradigmas occidentales y excluyen perspectivas que reflejen una experiencia vivida diversa. Perdón que le llene de anécdotas, pero es como muy, ejemplifica mucho lo que pasa, ¿no? Ahora hay una serie de proyectos que me parecen interesantísimos que están recogiendo la producción de las mujeres en la región. También soy latinoamericanista, ¿no? Pero igual hace un par de años unas compañeras propusieron un proyecto que se trataba de compilar los escritos de mujeres desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Y una de las respuestas, o parte de la respuesta para rechazar el proyecto, era que las mujeres no habían escrito tanto, ¿no? Ahí está, así con sello académico y con una serie de lectores que invisibilizaron esto, ¿no? Reconocer la pluralidad de la academia no solo la crítica estructural, sino también a la creación de espacios para diálogos de saberes que valoren las epistemologías alternativas emergentes y permitan la descodificación de los conocimientos y metodologías en función de la diversidad de la justicia social. Esto representa un desafío necesario para avanzar hacia una academia realmente inclusiva y transformadora. Siguiente paso. Los aportes del feminismo en general. El feminismo, permítanme introducir, tiene una historia que regularmente se ha narrado de una manera como ideológica, ¿no? Donde empieza la lucha por el sufragio, la conquista de la ciudadanía, la lucha por el aborto, ¿no? Como si esto fuera una línea. Y sin embargo, no es así. Porque no nada más hubo un feminismo que estuvo luchando por el voto, por el sufragismo, ¿no? Había un feminismo socialista, anarquista, y entonces eso se va complejizando porque también va cuestionando la relación con el Estado, la cuestión de la igualdad, la cuestión de la diferencia. Podemos encontrar que esto se va a enriquecer. Y desde mi punto de vista, si hay un saber que se critica mucho, ¿no? Por eso luego tenemos ahí con muchos encontrones, con conceptos, con formas de hacer el feminismo, ¿no? Incluso los sujetos que son pensados desde ahí. Cuando ustedes saben que uno de los grandes conceptos que tenemos en crisis es el de mujer, ¿no? Ustedes conocen la cuestión, las dificultades que ha implicado introducir la noción de las mujeres trans, pero esta no es la primera vez que esto ha sucedido, ¿no? Ya pasó en 1880, cuando desde el feminismo negro se preguntaban, ¿acaso no soy una mujer? O ya pasó en los 70, cuando desde el feminismo también se preguntaban
si se era mujer cuando no se respondía al modelo heterosexual. Sin embargo, el feminismo en general, más allá de todas las corrientes que ha habido, ha realizado contribuciones a la filosofía, transformando no solo los temas de estudio, sino también las metodologías y los enfoques en múltiples áreas del saber. Uno de ellos sería la crítica de la epistemología tradicional, ya que cuestiona las nociones de objetividad y neutralidad de la filosofía, señalando cómo estas han sido moldeadas por perspectivas antropocéntricas y eurocéntricas. Filósofas feministas como Sandra Harding o Donna Haraway introdujeron la idea de la epistemología situada, que sostiene que el conocimiento se genera desde posiciones específicas, lo que implica una apertura a visiones diversas y a una crítica a las estructuras de poder que definen lo que se considera como conocimiento válido. Otro de los aportes ha sido el desarrollo de las teorías de género, mismo que ha aportado el análisis del género como una construcción social y política que configura identidades y relaciones de poder. Filósofas como Simone de Beauvoir o Judith Butler han definido la comprensión de la identidad, abordando el género no como un aspecto esencial o biológico, sino como una actuación socialmente regular. Esto abrió paso a debates sobre la normatividad y cuestionó las bases de las identidades fijas en el ámbito filosófico, ¿no? Además de la cuestión de lo ontológico y de lo esencial. En los años 90 también se empezó a pensar en la ética del cuidado, propuesto inicialmente por Carol Gilligan. Este enfoque destaca cómo las relaciones humanas y la interdependencia son esenciales en los valores éticos. La ética del cuidado promueve una visión donde el bienestar de los otros es central y ha replanteado nociones de justicia, responsabilidad y empatía en la ética, en contraposición a enfoques tradicionales más centrados en la autonomía y en la individualidad. Y bueno, este tema ha estado también muy discutido desde principios del siglo XX con el tema de lo doméstico o del trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres italianas en los años 70 organizaron una campaña internacional junto con algunas pensadoras de Inglaterra y de Estados Unidos que se llamó la campaña por el trabajo doméstico, ¿no? Y que hablaba justamente de eso. Y también desde el feminismo marxista pues se habla de la reproducción de la vida, ¿no? Esta cuestión del cuidado ha tenido también como varios acercamientos, miradas, formas de presentarlo. En el tema de la filosofía y la justicia social, el feminismo plantea nuevas preguntas sobre la justicia y la opresión, visibilizando formas de discriminación como el racismo, el clasismo y la misoginia. Figuras como Bell Hooks y Mariano Gómez han profundizado en el análisis de las opresiones interseccionales y coloniales, promoviendo una comprensión más amplia de la libertad y del poder. Bueno, entiendo que la doctora González Ortuño estuvo hace 15 días trabajando el tema de los feminismos negros, ¿no? Ella es como muy experta en estos temas y me parece que ya les pudo haber adelantado también todo lo que el feminismo negro puso ahí en cuestión sobre el tema de la justicia, por ejemplo, ¿no? Los filósofos feministas han revisado críticamente la historia de la filosofía, señalando cómo muchas pensadoras han sido excluidas o ignoradas en el canon. Esta revisión no solo recupera y revaloriza el trabajo de las mujeres filósofas, sino que también invita a cuestionar los criterios con los cuales se define qué es la filosofía y quiénes son sus autores legítimos, ¿no? Y aquí, si les interesa, la Asociación Mexicana de Filósofas, no puedo olvidar todo, ¿así es el nombre? Sí, creo que sí. Me parece el trabajo que hacen es absolutamente extraordinario, ¿no? Porque están constantemente visibilizando el trabajo de las filósofas en México y ahora lo van a ampliar a América Latina, sin que estas filósofas tengan que ser feministas,
¿no? Y eso me parece fundamental porque las mujeres como sujetos que producen conocimiento pueden optar o no por el feminismo, ¿no? Pero no tienen que hacer que descartemos sus propuestas teóricas. En el siguiente apartado es a qué llamamos feminismo del sur y qué hemos aprendido de ellos. Los feminismos del sur son corrientes y movimientos feministas originados en América Latina, África, Asia y el Caribe, que buscan desafiar y transformar las estructuras patriarcales y coloniales desde las experiencias, saberes y luchas de mujeres en estos contextos. Surgen como una respuesta crítica a los enfoques feministas tradicionales, muchas veces de origen occidental, que no logran abordar las realidades específicas de las mujeres en contextos de opresión económica, étnica y colonial. Estos feminismos no solo abogan por la igualdad de género, sino que también cuestionan los efectos del colonialismo, el racismo, el capitalismo y el extractivismo sobre las mujeres y sus comunidades, proponiendo una visión más integral de la justicia social, ¿no? Y bueno, después hablaré como específicamente de algunas cuestiones que aparecen en América Latina, pero pensar en los feminismos del sur es cuáles son las formas de resistencia o de repensarse, o sea, de las mujeres puras, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace diferente a lo que lo hacen las mujeres mapuche, ¿no? O qué pasa con las mujeres palestinas ahora de esta terrible investida que nos llega por parte de Israel, ¿no? O qué pasa con las mujeres saharauis. Y pongo 3 ejemplos que me parecen interesantes en el sentido de que son mujeres que están pensando o están luchando con sus comunidades, evidentemente, con diferentes estados-nación, con diferentes formas de colonialismo y con diferentes formas de patriarcalismo, ¿no? Porque cuando hablamos del pensamiento situado, hay que pensar a qué nos estamos refiriendo y que no podemos pensar que eso situado no debe ser complejizado, al contrario, tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que pasó con las mujeres saharauis? ¿Qué pasó cuando dejaron de ser colonia? ¿Qué pasó ahora que dejaron de tener pasaportes? ¿Qué está pasando con la estrecha movilidad que tienen? ¿Cuáles son las disputas que hay con Marruecos, por ejemplo, ¿no? O con las mujeres kurdas, que como ustedes saben, el Kurdistán es un área cultural, ahí me corrigen porque seguramente me estoy equivocando, pero donde confluyen 3 estados-nación, ¿no? Y que eso es como muy interesante ver. Por aquí anda una compañera Bakuda que la siguiente semana presenta un libro, Así Adrián, si no me acuerdo. Fascistas Lam. Ajá, anda por aquí anda. No sé si está estudiando acá algo, pero la siguiente semana presenta un libro de política, si no me acuerdo. Bueno, entonces, eso, aquí está, aquí el colonialismo. No es lo mismo el colonialismo francés que el colonialismo inglés, que el colonialismo bueno, ustedes que trabajan las nociones de la colonialidad. ¿Qué significa pensar la colonialidad del ser pensando en los distintos colonialismos, ¿no? ¿Cómo será ese colonialismo del ser y del saber? ¿Qué es lo que nos diferencia? O sea, ¿realmente podemos homogeneizar la forma en la que se es colonizado o cómo se ha perpetuado la colonialidad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos produciendo? Sobre la relación del territorio y la naturaleza, un aspecto central es la defensa de la tierra y el medio ambiente. Para muchas comunidades del sur, el territorio no es solo un espacio físico, sino una fuente de identidad, cultura y espiritual. Las feministas del sur rechazan las políticas extractivistas y el despojo de tierra, argumentando que estos procesos no son solo ambientales, sino profundamente patriarcales al afectar en mayor medida a las mujeres y a sus comunidades. Y esto está dicho de manera muy somera. Pero cuando hablamos de los feminismos del sur,
hegemónica de hablar de múltiples luchas, ¿no? Y dentro de esas luchas también están las luchas de las mujeres de los pueblos originarios. ¿Y a dónde voy con esto? En muchos de estos pueblos originarios, la epistemología parte de una forma lingüística distinta, ¿no? De una forma, lo explicaba en mi clase anterior, donde la forma en la que se enuncia el mundo no es una división sujeto-objeto, ¿no? Sino que es uno con la naturaleza, con la silla, ¿no? Y eso hace que se configure el mundo de manera distinta. Entonces, cuando está la defensa de los territorios, no es como lo pensamos quienes tenemos esta forma de estructurar el mundo sujeto-objeto como algo ajeno a nosotros, ¿no? Sino que esa defensa del territorio significa que no puedan darse varios rituales en ciertas aguas, o que no puedan hacer sus diásporas, ¿no? Porque bueno, las diásporas no nada más, o las peregrinaciones no solamente son a la Meca o a la Villa o al Muro de los Lamentos, ¿no? Hay múltiples manifestaciones culturales. Aquí, los rituales que hay para ir por el desierto con los Mijálicas, o incluso el camino de Santiago, ¿no? O sea, hay múltiples. Todo eso tiene significaciones pues, muy distintas para los pueblos. Entonces, la defensa de los territorios creo que también lo piensa de una manera distinta. Sobre la autonomía y la autorganización, se enfatiza la necesidad de construir autonomía tanto en el nivel personal como colectivo. Rechaza la dependencia de instituciones o financiamiento que puede desviar sus objetivos y propone modelos de autoorganización, especialmente en las comunidades indígenas y rurales, promoviendo la autogestión y el empoderamiento de las mujeres como modo. Bueno, eso se queda, en realidad no pasa en todos, ¿no? Pero no podemos en las comunidades hacer esta separación de que por un lado van las mujeres, por otro van los hombres, ¿no? Sí se ha visto en esta necesidad de repensar cosas. Les voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha sorprendido mucho con el trabajo que hace la socióloga Pichela Tzul, sobre cómo en 1800 algo, sí, para hacer frente al Estado-Nación, una serie de familias compraron un territorio, y ese territorio es un territorio popular, y entonces lo siguen manteniendo, y la forma en la que lo mantuvieron en ese momento era que ocuparon como estrategia la herencia patrimonial. Actualmente están tratando de repensar cómo esta forma de herencia tiene que ser transformada para que las mujeres que no se casan o que tienen otra orientación puedan heredar la tierra y pueda haber una continuidad de la defensa del territorio, ¿no? Ese es como un problema que está ahí presente y que existe también en otras comunidades. Bueno, ahí les digo un ejemplo de muchos otros países, un ejemplo de los muchos que hay en Latinoamérica, porque las mujeres en general siguen sin tener acceso a la pertenencia, ¿no? Entonces, eso es algo que pues están también repensando. También otro de los aportes que he hecho es profundizar en las historias de mujeres, en las disidencias sexuales y otras formas y otras figuras que han desafiado el patriarcado y las violencias que permite una visión completa y rica de los feminismos en cuestión. Al revisar estos relatos podemos ver cómo estos movimientos también dialogan con movimientos globales, pero desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Hay dos tomos que compiló Francesca Gargallo que se llaman las ideas feministas en América Latina. No, las ideas feministas es de su autoría, pero este texto es una compilación que no ha sido publicada porque en su momento a las editoriales no les interesó.
que lo que hizo Francesca junto con mujeres de toda la región y con el seminario de feminismo nuestroamericano que se hacía en la UACM fue que se compilaron los textos de muchas mujeres y los testimonios, pero pasaron por poesía, por revista, por las cartas que Magdalena Sisa escribió, por la Violeta de la Namba, por cánticos, ¿no? Para dar cuenta de cómo las mujeres estaban ya pensando, ella le llama en su texto protofeminismos, ya estaban pensando en ese estar en el mundo, ¿no? Ahorita si recuerdo el nombre, o si no se los busco al final, o luego lo paso a los organizadores, o si tienen interés de toda esa compilación que se hizo. La economía política también juega un papel fundamental en la cuestión de género. Examinar cómo las políticas neoliberales han impactado en los derechos reproductivos, el trabajo y la autonomía económica de las mujeres es crucial para un análisis feminista. Los feminismos latinoamericanos han identificado cómo el neoliberalismo perpetúa desigualdades estructurales que afectan sobre todo a las mujeres. Creo que el penúltimo apartado. Acordamos vivir el quehacer de entre mujeres, ¿no? El acordamos vivir permite a esta primera cita que les hice del encuentro de mujeres zapatistas, ¿no? Y el quehacer pues remite a una noción marciana de estas tareas por venir, y el entre mujeres, ustedes no lo pueden remite cuando tengo entrecomillado, ha sido un análisis que desde distintos lados se ha trabajado qué pasa con el crecer entre las mujeres, con la política entre mujeres. En otros lados le han llamado comunidad, apartamento, ¿no? Esta práctica política también se está cuestionando constantemente. La frase acordamos vivir refleja la esencia de una propuesta profundamente comunitaria y solidaria en los organismos del sur de América Latina y del Caribe, donde las mujeres no solo luchan por sus derechos individuales, sino también por la vida digna de sus comunidades, enmarcando la existencia de los proyectos de colectividad. Este compromiso y el trabajo entre mujeres expresa la creación de espacios autónomos de resistencia, reflexión y apoyo que rechazan los modelos de opresión colonial, capitalista y patriarcal, al tiempo que proponen un tipo de vida basado en la reciprocidad y el respeto hacia el otro y hacia el otro. Este acuerdo invita a crear una red de apoyo y resistencia entre mujeres que responda a las particularidades de las mujeres de la región e invita también a reconocerse y sostenerse mutuamente desde las diversas identidades y realidades que se habitan en el mundo. Las feministas sabemos que el camino no es lineal ni único, los tiempos tampoco son sincrónicos, sino diacrónicos. Sabemos que la lucha está ahí por hacerse a un compromiso con el otro. Por eso empezaba yo esta frase de cada quien su tiempo, cada quien su espacio, ¿no? Y a esta diacronía, porque hay problemas que nosotros vemos en las zonas urbanas que no existen en otras zonas, ¿no? O que preguntas que nos hemos hecho por el patriarcado, hay lugares donde todavía no es necesario o que lo están empezando a dialogar. Entonces ahí tendríamos que seguir no solamente a este feminismo que tiene esta postura crítica en la academia, sino qué está pasando en los movimientos sociales, que me parece que eso es algo muy fundamental para seguir acompañando en la transformación. Continúo. A partir del texto de las mujeres activistas, en el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, se pueden identificar varios significativos soportes al feminismo, especialmente desde una perspectiva que integra la lucha indígena y la resistencia colectiva. Resalta la necesidad de construir movimientos feministas que no solo se centren en las experiencias individuales, sino que reconozcan y valoren las voces de todas las mujeres. Esto implica un enfoque inclusivo que respete y potencie las diversas realidades y los contextos de las mujeres, especialmente de comunidades indígenas, rurales y de las periferias urbanas. Porque aquí me parece que
siempre estamos hablando como del feminismo indígena y le hacemos un poquito caso a los feminismos marginales, ¿no? O a los feminismos, a las luchas de mujeres, a pesar político de mujeres que están en las periferias de las zonas urbanas, ¿no? Y en un país como México que es tan androcéntrico, ¿qué pasa con los enfoques de las mujeres en los ¿cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son sus propuestas? En otro apartado, emergencia ante la derechización antifeminista. En el último año ha habido una serie de movimientos de derecha en diferentes estados de América Latina, ¿no? Específicamente, por poner unos ejemplos, Perú, Argentina, El Salvador y Ecuador, ¿no? Y esto no es poca cosa, más allá si ustedes están siguiendo lo que está pasando en estos países respecto a la violencia económica que están sufriendo y que no están teniendo la capacidad de la reproducción de la vida, por ejemplo en Ecuador, donde hay apagones de 18 horas, una cosa atroz. Han hecho una serie de medidas frontalmente antifeministas, frontalmente contra las mujeres, ¿no? Lo cual significa un retroceso para los derechos de las mujeres y los avances en esta región, porque los derechos de las mujeres son algo que siempre está en cuestión. Y lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se echó para atrás el tema del aborto, ¿no? Eso siempre está en cuestión. Nuestra ciudadanía y nuestros derechos son algo que están para ser modificados según quienes estén ahí, ¿no? Y fíjense, en el caso del Perú hay un debilitamiento de las políticas de igualdad de género por reducción de presupuestos en los programas, así como los intentos de eliminar el enfoque de género en la educación, a la par de un aumento de discursos conservadores que cuestionan los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de El Salvador hay una criminalización total del aborto, incluso los casos de violación o riesgo para la vida de la madre. Hay un encarcelamiento de mujeres que sufrieron abortos explicados acusadas de homicidio, algo que pues, tuvimos como ejemplo ahora en Querétaro, ¿no? Donde no nada más a las niñas de 14 años no tuvo acceso a la justicia por la violación, fue revictimizada y no solamente fue revictimizada, iba a ser, bueno, ya tenía prisión preventiva, ¿no? Encarcelada y además, no darse cuenta, el fiscal decía, es que no lo estamos encarcelando por el aborto, sino por homicidio, ¿no? Con la agravante de parentesco. Todo mal, ¿no? Bueno, pues yo lo pongo de ejemplo de El Salvador, porque me va a hacer Querétaro. En Argentina también ha habido un giro conservador en las políticas de género bajo el gobierno de Milei. Una de ellas ha sido la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Que fue antes de empezar a cortar presupuestos por todos lados. Esa fue una de las primeras medidas que tomó, ¿no? Y por supuesto que junto con El Salvador, Perú, sí, estos dos, cómo se modificaron los documentos oficiales donde la noción de género desaparecía, este tipo de medidas para la igualdad y la no discriminación también fueron implementadas. Estoy en Argentina, ¿verdad? A cuestionamiento de las leyes de identidad de género y educación sexual integral, discurso totalmente feminista que caracteriza el movimiento como feminismo desquiciado. Y yo lo hablo en términos de feminismo y de las mujeres como en general, pero esta oleada de conservadurismo evidentemente arrastra mujeres
y a las disidencias, a todos, ¿no? Porque son profundamente conservadores. En el caso de Ecuador, hay una reducción significativa del presupuesto para programas de prevención y atención de la violencia de género, debilitamiento de la implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y Mujeres, además de una falta de políticas efectivas para abordar el aumento de feminicidios, porque no sé si lo sepan, pero nuestra región, América Latina, tiene 12 lugares muy preponderantes en la lista de feminicidios, ¿no? Y bueno, estas medidas reflejan una tendencia regional hacia políticas más conservadoras y un retroceso en los derechos de las mujeres. Los gobiernos han adoptado posturas que cuestionan los avances feministas, reducen el apoyo a programas de igualdad y en algunos casos criminalizan derechos fundamentales como el aborto. Es importante notar que estas opciones no ocurren en el vacío, sino que se dan en el contexto de una creciente organización de movimientos antifeministas que utilizan estrategias tanto en el ámbito político como en las redes sociales para contrarrestar estos avances. Estos movimientos a menudo se presentan como defensores de valores tradicionales y utilizan discursos que caracterizan al feminismo como una amenaza a la familia y a la sociedad. Pues ya saben, el famoso conducito. La respuesta feminista a estas medidas ha sido de resistencia y movilización continua. Los movimientos feministas de estos países continúan organizándose, utilizando estrategias de visibilización, educación popular, presión política para defender los derechos adquiridos y luchar contra los retrocesos. Sin embargo, se enfrentan desafíos significativos, incluyendo la violencia digital, el acoso en las redes sociales, que buscan silenciar estas voces, ¿no? Y luego hay como muchos ejemplos en cada uno de los países, ¿no? Mientras ahorita todo el mundo anda muy feliz con Bukele, porque uno ya puede andar con El Salvador muy tranquilo, hay una serie de asesinatos, de desapariciones forzadas por las narcocárceles, donde ahora también las feministas están acompañando, ¿no? ¿Y por qué quería poner estos ejemplos? Por el tema de qué hacemos cuando no estamos haciendo cada día, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las calles? ¿No? Para mí, el feminismo no puede estar disociado de la práctica, ¿no? Hacemos política a la hora de hacer práctica y hacemos feminismo a la hora de hacer política de cierta forma. El feminismo que se realiza en la academia es necesario, sin duda, pero también es necesario no dejar de lado los feminismos populares, ya que ellos, como señala Claudia Corol, en ellos la construcción colectiva y el aprendizaje mutuo ponen en el centro de todo proyecto político a la vida, ¿no? Y creo que a la vida. Elizabeth Gómez Porta, que fue ministra de Mujeres y Género y Diversidades de Argentina, señalaba algunos aportes o puntos pendientes de los feminismos populares. Desde los feminismos no pensamos el poder como subordinación, sino como una forma de consenso y de potenciación, una capacidad para poder realizar y también pensar las relaciones de poder como algo más circundante, una serie de vínculos complejos y comunitarios, relaciones de poder que nos exigen movernos en red. Los feminismos populares tienen una capacidad de interpelación sistemática muy potentes y por eso son antirracistas, anticolonialistas, neoliberales, anticapitalistas, antiextractivistas y antiambientalistas. Lo que nos genera un enorme desafío en el aquí y ahora que nos toca sostener en el momento mundial en el que estamos insertos con hacer. El feminismo popular busca construir poder popular. Quienes actuamos en el campo del feminismo popular
Tenemos además la posibilidad de demostrar que hay una forma de ejercer la política en clave feminista, distinta a la hegemónica, distinta a la masculina, con otros códigos, construyendo otros saberes y otras prácticas, porque de este modo también trabajamos para modificar la correlación de fuerzas con el patriarcado. En definitiva, si la política es el arte de hacer posible lo que hasta ayer resultaba imposible, la política feminista significa también hacer creíble que podemos vivir en un mundo que vale la pena ser vivido, un mundo de iguales y sin violencia como privilegio. Ahí termina la autora. Ya casi para concluir y de modo muy general, me parece que es importante hacer una revisión constante del vocabulario del feminismo y de la política entre mujeres, ya que esto es fundamental. Es necesario analizar cómo conceptos como género, como construcción social e interseccionalidad del pensamiento situado, a veces pueden convertirse en muletillas que no alcanzan a reflejar la complejidad de las relaciones entre el cuerpo y lo corporal, el cuerpo y el espacio, el cuerpo y el territorio, así como entre el cuerpo, el territorio tierra y el espacio territorio. Estos conceptos requieren respuestas más diversas y situadas que aborden la especificidad de estas interacciones, porque para cumplir con el acordamos vivir y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien con su modo, su lugar, su tiempo. Esto requiere que el pensamiento situado considere a todas las mujeres que acuerdan al igual. Hasta ahí. Gracias.